de nuevo con vosotros para hoy dedicarme un poquito a aclarar algún concepto que yo creo que es interesante. ¿Por qué? Pues porque en el mundo de la radioafición hay que tener claras algunas ideas. Yo lo tengo eso muy en la mente, muy fijado, ¿no? Yo creo que hay que saber algunas cosillas para de alguna manera entender luego procesos que nos aparecen en nuestro trabajo diario de radioaficionado. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es una antena. Una antena, siempre hablamos de que tiene una impedancia, pero ¿una impedancia qué es? Una impedancia es digamos que la suma de una resistencia y de una reactancia. ¿Pero qué es la reactancia y para qué sirve? Bueno, pues eso es una de las cosas que voy a ver hoy. ¿Qué es una reactancia? Porque una resistencia, pues casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pones una resistencia a algo que limita la corriente y tal, pero una reactancia, lo tenemos claro, es algo que varía con la frecuencia y demás, ¿no? Luego, siguiendo hablando de las antenas, como he dicho, ¿no? Ponemos nosotros en las antenas trampas, cuando hacemos un dipolo y ponemos trampas en ellas, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se ponen? ¿Qué es lo que logramos con ellas? ¿Y qué conseguimos con una trampa, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a oír que sí, es que tengo una trampa aquí, una trampa allá, tal, pero yo no sé si todo el mundo lo sabe. Entonces, bueno, como yo este vídeo quiero hacerlo en plan básico, voy a hablar de las trampas en las antenas. Luego os voy a hablar de lo que es la resonancia de una antena. Ya sabéis que se puede trabajar con antenas que no estén resonantes, no hay ningún problema en ello. Y también podemos trabajar con antenas que siendo resonantes no tengan 50 ohmios, pero siguen siendo resonantes. Bueno, pues eso lo voy a explicar para que veamos qué es. Y además veamos cuál es el rendimiento de una antena cuando transmitimos. Porque muchas veces ponemos una antena y decimos qué bien funciona o qué tal, pero realmente sabemos o podemos intuir qué es lo importante aquí. ¿Qué rendimiento va a tener la antena? Porque claro, nosotros podemos decir, he puesto esta antena aquí, me está transmitiendo muy bien, pero te está transmitiendo bien, ¿por qué? Porque te escuchan allí y tal, pero tú no sabes si la antena está transmitiendo toda la potencia que sale. Si lo ves en el medidor de estacionarias, estás viendo la ROE y estás viendo si está bien acoplado el cable a la antena. Pero, ¿y el acoplamiento de la antena al aire? Ahí hay otro acoplamiento también. No solamente está con el ROE. Deberíamos tener otro medidor arriba en la antena, entre el aire y la antena. Y entonces ahí decir, bueno, pues sí, tengo una ROE, entre comillas, porque eso no va a ser ROE, un rendimiento bueno en la antena. Y luego veremos algo que también lo podéis, yo creo que lo habéis visto muchas veces, y es que en una antena, en un dipolo, dependiendo de dónde pongamos la alimentación del dipolo, pues vamos a tener una impedancia u otra. Por ejemplo, en un dipolo normal tenemos un cable en el medio del dipolo y estamos viendo que tiene una impedancia de unos 75 ohmios. Si vamos ese punto, lo vamos llevando hacia el lado del dipolo, pues la impedancia va creciendo hasta lo que se llama por las antenas de hilo, o por ejemplo como una ENFIT, que realmente es una antena de media onda, como un dipolo, pero en vez de estar alimentada en el medio, está alimentada en un extremo. Es más cómodo para montar, pero la impedancia es muchísimo más elevada. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso y cómo se puede ver y demás, ¿no? En algunos gráficos. Y yo creo que con estas 4 ideas, pues poco a poco os iré haciendo vídeos con más ideas de este tipo para que vayáis comprendiendo un poquito mejor la radioafición. Pero estas ideas yo creo que son muy básicas y que creo que hay que entenderlas si queremos trabajar con nuestro medio y sobre todo entenderlo. Entonces, si os dais cuenta, hoy voy a hablar de esto que os he dicho sobre antenas. Realmente todo esto, casi todo siempre va aplicado esto que voy a hablar ahora a la antena. Espero que os guste y si tenéis algún problema ya sabéis, aquí abajo me lo escribís o me escribís a mi mail y darle al me gusta y suscribiros. Un momentito para deciros que ya tenéis disponibles mis apuntes para radioaficionados
están ya a vuestra disposición en mi web, que veis aquí debajo la dirección web donde podéis conseguir. ¿Qué diferencia hay entre una reactancia y una resistencia? La resistencia es una limitación en el flujo de corriente en un circuito eléctrico, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Mientras que la reactancia es la oposición a la corriente debido a una bobina o un condensador, pero en corriente alterna. O sea, un condensador y una bobina en corriente continua no tiene sentido. Simplemente sería un cable, no va a poder ejercer su efecto, ni el condensador tampoco. Bueno, en continua el condensador sí puede filtrar y tal, pero bueno, vamos a hablar de radiofrecuencia. Entonces, ya para radiofrecuencia veamos qué es y cómo se calcula una reactancia. Primero vamos a empezar con una bobina. Una bobina en corriente alterna se comporta como una resistencia y además almacena energía, esto es importante, y la suelta. El término correcto es reactancia y por ser una bobina pues es una reactancia inductiva. Se miden en ohmios igual que las resistencias y la inductancia para esta fórmula que vamos a calcular se pone en henrios y la frecuencia en hercios y se le representa como XL. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Mirad, imaginar que tenemos una bobina de 10 microhenrios a 14 MHz y queremos saber qué reactancia tiene esta bobina en esta frecuencia. Pues muy fácil, ponemos 2pi por la frecuencia que son 14 MHz por los 10 microhenrios puesto en henrios y de aquí calculamos que tiene 879 ohmios. Para un condensador es exactamente lo mismo, en corriente alterna se comporta también como una resistencia. El término también se llama reactancia, pero por ser un condensador es reactancia capacitiva. Fijaros que aquí es justo el inverso de esto. Pero con la C en faradios. 2pi por la frecuencia por C en faradios. Y el ejemplo para un condensador de un nanofaradio a 14 MHz, pues si lo ponemos aquí, 2 por pi por 14 MHz y por aquí un nanofaradio en faradios, y ya veis que da 11,3 ohmios. ¿Para qué podría servir esto también? Pues por ejemplo para calcular la impedancia de una antena. Podríamos calcularla sabiendo esto, ¿vale? Ya sabéis que la impedancia es la resistencia y si ponemos un condensador menos JXC y si ponemos una bobina más JXC. Ya sabéis que esto es la parte imaginaria y esto es la parte real de la impedancia. La impedancia se compone de una parte real y una parte imaginaria. Entonces imaginar que tenéis un nano VNA y que veis que a 14 MHz tenéis de la antena 60 ohmios y un condensador de un nanofarad y decís, bueno, ¿y qué impedancia tengo yo? ¿Y qué ROE va a tener esa antena? Pues vamos a calcularlo. La impedancia es, como ya os he dicho, y como R vale 60 ohmios, porque lo hemos visto en el nano VNA y hemos visto que es un condensador de un nanofaradio, también en el nano VNA, vamos a calcular la reactancia del condensador. 2pi por 14 por el nanofaradio, 11,3 ohmios. Luego la impedancia de la antena es 60 menos J, 11,3. Ya está, esa es la impedancia de la antena, fijaros. Pero ya a partir de aquí podemos calcular la ROE de la antena, la que nos va a presentar esa antena, sin nada más. Esto si lo quisierais calcular en nano VNA también nos lo da, pero os estoy explicando cómo lo podéis calcular. Con este programa que os he estado explicando muchas veces, pues vemos que si ponemos una resistencia 60 ohmios y una reactancia menos 11,3, pues tenemos una ROE de 1,307. Ese era el primer concepto que quería explicaros, lo que es la reactancia, para qué sirve y cómo podemos hacer algo con ella. Ahora vamos a ver las trampas, que realmente son circuitos resonantes, las que se ponen en las antenas. ¿Para qué sirven y por qué se llaman así, no? Bueno, imaginar, esto es una trampa, ¿vale? Una trampa es un circuito tanque que es una L y una C y una resistencia de pérdidas que ahora de momento la vamos a dejar ahí. Voy a explicar primero qué hace esto y luego cómo se pone en una antena. La frecuencia resonante de un circuito de estos es 1 partido por 2pi por la raíz cuadrada de la L y de la C. Para una cierta frecuencia, imaginaros que esto es una trampa para 20 metros. Esto estaría resonando en 20 metros y como es un circuito de este estilo, la señal no pasa por ella. Mirarlo en este circuito que he hecho la simulación. Fijaros que para frecuencias, esta es la frecuencia de los 14 megas que digo. Para frecuencias más bajas, por aquí, pues no atenúa nada. Esto es como un cortocircuito. Y para frecuencias más altas,
Pues igual, esto es como un cortocircuito. Y simplemente en la frecuencia de resonancia es una atenuación que puede ser de 60, de 70, de 50, de 40. Eso depende del Q, que ahora os voy a definir qué es el. Bueno, pues el Q de un circuito resonante, fijaros, es un concepto muy interesante. Y además que lo vais a comprender enseguida. El Q se define como omega, que es 2πf, ¿no? 2 por pi por la frecuencia, de la energía media almacenada en el condensador y la bobina, partido por la potencia consumida, partido por la resistencia esta, ¿no? Lo que consume esa potencia. Fijaros que si no tuviéramos aquí la resistencia, el Q sería infinito, porque esto es cero. Y algo partido por cero es infinito. Tendríamos un Q infinito. ¿Qué significa? Pues que tendríamos esto muy, muy estrecho y con una atenuación enorme, 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 de 100, 200 de veces. Eso es imposible porque esto nunca va a ser cero. ¿Vale? Y si tenemos un Q muy, muy, muy bajo, pues esto va a ser más ancho y esto va a atenuar menos. Bueno, ¿vale? Entonces, eso podemos calcular el Q también. Fijaros que el Q se calcula con la bobina o con el condensador de esta manera. 2πf por el valor de la inductancia partido por la resistencia esta de pérdidas, o 1 partido por 2πf por C partido por R por la resistencia de pérdidas. Esta resistencia la podéis calcular con el nano VNA. No hay ningún problema. Y de esa manera podéis calcular el Q. ¿Qué Q son los normales en un circuito resonante? Pues mirad, para que os hagáis una idea. 300, 400, una cosa así. Ese es un Q, digamos que bueno. Por ejemplo, imaginaros lo siguiente. Vamos a ir empezando a verlo. Imaginar que tenemos una antena de 40 metros y queremos que funcione también para la banda de 20 metros. Ya sabéis que una antena de 40 metros en 20 metros no va a funcionar. Porque va a presentar una impedancia prácticamente infinita en la frecuencia de 20 metros. Pero las trampas nos van a ayudar a reducir esta longitud. ¿Por qué? Pues mirar, para 40 metros, para la frecuencia 7 megas, esto, como he dicho aquí, por debajo, pues va a presentar una impedancia prácticamente de 0 dB. O sea que va a pasar los 40 megas y va a tener, los 40 metros, la frecuencia de 40 metros va a tener su dipolito, como si esto no existiera, como si esto no existiera. Perfecto. Esto no existe para los 40 metros. Pero ahora transmitimos en 20 metros. Y estas bobinas están calculadas, está en este condensador, para que a 20 metros, en la banda de 20 metros, que son los 14 megas, esto presenta una impedancia enorme aquí abajo. ¿Lo veis, no? Y entonces, pues no pase señal por acá, con lo cual el dipolito eléctricamente estará cortado, estará más acortado. Si antes medía 20,7, pues aquí ahora va a medir 10,03 metros. Y va a funcionar el dipolo y esto es como si no estuviera. Luego deben estar muy bien aisladas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto puede variar en las antenas, bueno, pues ya sabéis, llueve y tal, están al aire, y entonces esto pues habría que meterlo en algún sitio donde se aislase para que la humedad, el calor, el frío, pues no hagan que esta bobina varíe su longitud o varíe el condensador. Esa es la única pega que yo podría poner a esta antena, porque la podría desintonizar un poco. Pero bueno, para eso están los acopladores aquí debajo. Aquí, por supuesto, todo dipolo debe de llevar un balun. Todo dipolo debe llevar un balun para evitar las corrientes de retorno. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula su reactancia. ¿Os habéis acordado que yo había dicho ¿os acordáis que yo había dicho que la impedancia era una parte real más una parte de pérdidas? Bueno, ahora lo he desarrollado un poquito más menos un JX, que puede ser o condensador, sería un menos, o una bobina con un más. Esto sería la impedancia. Bueno, pues cuando esta parte de aquí es igual a 0, significa que está resonando la bobina. La antena. Y tenemos una resistencia de radiación más una resistencia de pérdidas, que eso es lo que verá nuestro equipo. ¿Vale? Mirad, en este gráfico voy a intentar explicaros lo que hay. Mirad, esta es la ROE, esta es la ROE que hay aquí, ¿veis? La veis aquí. Y esta es la reactancia de la antena en función de la frecuencia. ¿Veis que aquí hay 0? Aquí hay más 50, más 100, más 150, menos 50, menos 100, menos 150. ¿Esto qué quiere decir? Que por aquí va a ser una parte, va a ser capacitiva y por aquí va a ser inductiva la antena. Si es inductiva quiere decir que está larga.
y por aquí corta. Fijaros, en este punto que la reactancia es cero, en este punto que la reactancia es cero, esto es cero, la antena está resonando y tenemos el mejor ROE, 1,2. ¿Por qué tenemos 1,2 y no tenemos 1,1? Bueno, pues porque la antena va a tener pérdidas y demás. Pero bueno, ahí está. Fijaros que si vamos por aquí, bueno, pues aquí también tendríamos, a lo mejor aquí tendríamos 1,5, 1,6, pero no está resonando la antena. Tendríamos aquí pues una inductancia de por lo menos una reactancia de 50, 70 ohmios. Y entonces aquí no está reactancia, aquí no estaría acoplada la antena. O sea, perdón, resonando. Tendríamos que acoplar con un acoplador. Pero aquí no nos haría falta acoplar nada. Tendríamos 50 ohmios o lo que sea. Y en este caso 50 ohmios. Y tendríamos 1,2, con lo cual, bueno, pues estaríamos perfectamente sintonizados y perfectamente resonando. Esto igual a cero, muy importante. La resonancia no quiere decir que la antena sea de esta manera o de esta otra, no. Quiere decir que la parte imaginaria, lo que es la reactancia, es cero. Es cero. Ese es el concepto de reactancia. De hecho, estos valores no tienen por qué ser 50 ohmios. Imaginar que estos son 300 ohmios. Si esto es cero, pues la antena está resonando a 300 ohmios en la frecuencia que sea, en vez de 50. ¿Qué es lo que hará falta en ese caso? Bueno, pues un acoplador que nos acople de 300 a 50. Está perfectamente resonando. O sea, que no creáis que es que todas las antenas tienen que resonar o en 50 ohmios o en 75. No. No, pueden resonar en la resistencia que quieran. Ahora os voy a definir esto para que lo veáis bien y para que veáis un ejemplo estupendo de esto y os deis cuenta perfectamente de qué va. Mirad, fijaros y por favor atender a esto porque es interesante para que entendáis bien esto de las antenas. Ya hemos dicho que si la reactancia es cero, la resonancia, la impedancia, está solo formada por una parte que vamos a llamar resistencia de radiación más una parte de resistencia de pérdidas. Aquí lo tenéis definido. O sea, que habría más o menos J algo, pero como no existe porque está resonando, tenemos esto. Luego esto sería la impedancia de la antena. Vamos a calcularla. Vamos a calcularla. Por ejemplo, en el caso de tener un dipolo de medio lambda, lambda medios, tenemos que la resistencia de radiaciones, por esta formulita que ya os he explicado alguna vez, es 80 pi cuadrado por 2,05 partido por pi al cuadrado. Porque esto es 0,5 lambda, 0,5. Bien, si esto y la resistencia de pérdidas dependerán del hilo de la antena, de la buena masa que tengáis, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo es. Mirad. Tengamos un dipolo y atender bien a este ejemplo porque vamos a sacar muchas conclusiones de él. Tengamos un dipolo en 20 metros. Su resistencia a radiación pues es 80 ohmios si sustituimos aquí. 80 ohmios. Su resistencia a radiación son 80 ohmios. Cuidado que veréis otro tema ahora un poquito más adelante, que no aquí no es que esté resonando en 80 ohmios. Pero bueno, está muy cerca de la resonancia. Bueno, ahora, si las pérdidas son de 10 ohmios, típico en estos casos, no vais a tener una resistencia con menos de 100 ohmios en ningún caso. Al menos que no pongáis una antena de estas súper perfectas, pero que yo no he visto todavía ninguna. Bueno, pues la eficiencia, ¿cómo se define? Por la resistencia a radiación, partido por la resistencia a radiación más la resistencia de pérdidas. La resistencia a radiación ya hemos dicho que es 80 ohmios. 80 partido por 80 más las pérdidas que hemos dicho que son 10. Luego la antena, la eficiencia que va a tener son 80%. ¿Qué significa esto? Independientemente de lo que voy a calcularos ahora, que si transmitís con 100 vatios van a salir 80. Pero vamos a ir un poquito más adelante para que veáis hasta dónde podemos llegar. Esto significa que solo enviaremos al aire el 80% de nuestra energía. Y además también hay que pensar en las pérdidas del cable, en las de ROE, pero bueno, en principio, si todo fuera perfecto, solamente podríamos enviar el 80% de la energía. Vosotros diréis, tener el 95% y tal, bueno, si sois capaces de poner un cable que no tenga pérdidas óhmicas, que la masa sea perfecta, que esté todo conectado estupendamente, cosa que es muy difícil, pues bueno, las antenas muy buenas tienen eficiencias a lo mejor de 90 y tantos %, pero una antena que hagamos nosotros o tal no va a ser así, ¿vale? En este caso,
como la impedancia son 90 ohmios, fijaros que es RA más RP, RA son 80, que ya lo hemos calculado aquí, y las pérdidas son 10, pues la impedancia esta son 90 ohmios. Con lo cual la ROE que nos presentaría la antena sería 90 entre 50, una ROE de 1,8. Pero mirar, vamos a ir a algo mucho más interesante. Ya hemos dicho que estamos con una eficiencia del 80% y la ROE de 1,8. Mirar, vamos aquí a este programa que siempre nos va a dar todo estupendamente. Mirar, está resonando, como he dicho, y son 90 ohmios, 80 más 10. Estamos, vamos a poner la banda de 11 metros, 27 megas. Y bueno, pues mirar, tengo pues aproximadamente lo que había dicho, ¿eh? Había dicho 1,8, pues mirar, aquí prácticamente 1,8. Lo estáis viendo, ¿no? O sea, el mismo programa me lo está diciendo. Estoy utilizando un cable RG 213U y estoy transmitiendo 100 vatios. Con lo cual saldrían a la antena, por esta ROE, por las pérdidas del cable y demás, pues 82 vatios. Pero cuidado, que no se nos olvide que nuestra antena tiene un rendimiento del 80%. Luego, realmente, lo que vamos a transmitir son 65,656 vatios. Bien, seguimos. Vamos a ver por qué varía la impedancia de un dipolo si se varía el punto de conexión. En vez de meterlo en el centro en vez de meterlo en el centro, pues podemos tenerlo en un lado. Vamos a verlo. Mirad, un dipolo es esto. Vamos a hablar de un dipolo en lambda medios. Tiene por aquí lambda cuartos y lambda cuartos. Y esta es la disposición de la tensión, que bueno, puede ser al revés también, la más aquí, porque esto está variando constantemente. Y aquí pues tenemos la intensidad de corriente. Fijaros que aquí en el centro, la impedancia de un dipolo, aquí en 0,5, pues como os he dicho es aproximadamente, pues eso, cerca de unos 80 ohmios. Pero no es resonante. Tiene 40 de inductancia, de reactancia inductiva. ¿Lo veis aquí? 75 más J40 para lambda medios. Fijaros lo importante que es esta curva. Nos está diciendo que realmente esto, en vez de en 0,50, si lo acortamos un poco a 0,47, vamos a tener una resonancia y vamos a tener los 75 ohmios. ¿Os dais cuenta? Vamos a tener aquí los 70 o 75 ohmios en 0,47 lambda, no en 0,5 lambdas como todo el mundo piensa. No es verdad. Todo el mundo hace los dipolos a 0,5 lambda, pero no. Hay que hacerlos a 0,47 para que nos resuene y tengamos una resonancia con una impedancia real, sin ningún tipo de impedancia, sin ningún tipo de reactancia. Bien, bueno, pues ya sabemos la impedancia aquí, en el C. Vamos a corrernos al B. Aquí en el B, ¿qué es lo que está pasando? Pues mirar, que la tensión se va haciendo más grande y la intensidad más pequeña. O sea, la tensión sube y la I es menor. Luego, si este valor de este cociente sube y esto baja, pues evidentemente la relación que hay entre ellos es más alta. Luego, esta impedancia es mucho más alta que la que hay aquí. Si está, por ejemplo, a la mitad más o menos, pues van a ser unos 400 ohmios en vez de los 70. Por eso, si cogemos aquí, hay que poner un 1, que nos transforme de 400 o 500 ohmios, lo que tenga esto, a nuestros 50 ohmios del cable. Aquí no haría falta el 1, aquí con poner el balón ya nos valdría, pero aquí sí. Y fijaros que si nos vamos aquí, la intensidad es 0 y la tensión es máxima. Esto quiere decir que la impedancia ZB, esta de aquí, ZA, es muy muy alta, porque si esto es 0, y esto, o muy cerca de 0, y esto estoy hablando de cerquita de por aquí, ¿vale? No aquí en la punta, que es una cosa indeterminada. ¿Os dais cuenta? La tensión es muy alta, pero la intensidad muy baja. Luego un cociente de un valor alto entre uno muy bajo da una impedancia muy muy alta. ¿Os habéis dado cuenta cómo ha ido variando la impedancia y por qué va variando la impedancia desde el centro hasta el extremo del dipolo? Es así de sencillo, no tiene más, va aumentando la impedancia. Entonces aquí
No lo pondríamos en la misma punta porque en la punta no podríamos acoplar, pero prácticamente por aquí podríamos poner, pues lo que sé, un 1, a lo mejor un 64:1, en fin, lo que calculáramos, lo que viéramos, qué impedancia viéramos aquí. Lo podríamos ver con el nano VNA. Y podríamos, a partir de ahí, calcular y poner aquí el 1, el transformador, en el fondo es un transformador, si queremos utilizar un dipolo así. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues aquí no. Aquí ya he visto que la impedancia es más baja y va subiendo. Y por el otro lado pasaría exactamente lo mismo. Esto es completamente simétrico.